todas las categorías que ha construido la dogmática penal y la jurisprudencia, que están obviamente en el Código 21 no estaban previstos, la teoría del error, el error de tipo, el error de prohibición, se regulan de manera más acabada algunas justificantes, se regulan la legítima defensa, se amplía la legítima defensa privilegiada en el caso de violencia doméstica. Y en materia de pena se establece un criterio de proporcionalidad, se vuelve a una dosimetría penal que establezca una relación entre la gravedad del hecho y la pena que se aplica, y una relación entre cada uno de los hechos. Por eso es falso que se bajan las penas que se bajan muchas penas de delitos. Se suben más escalas penales que las que se bajan. ¿Por qué? Porque al tratar de darle proporcionalidad a un sistema que está despedazado, lo que se hace es subir las penas de algunos delitos, fundamentalmente, que esto lo dicen los periodistas, fundamentalmente los delitos de funcionarios públicos, que tienen penas muy bajas, y algunos delitos que pueden cometer los jueces, que tienen penas muy bajas, se suben, y delitos de corrupción. Se suben las escalas penales de esos delitos y obviamente se acompasan las penas absurdas, desproporcionadas, que siempre en general están destinadas a una determinada cartera de clientes. En la parte, se establece la responsabilidad penal de la persona jurídica, se establece un sistema de descarga, criterios de oportunidad a nivel nacional que van a jugar como un estándar mínimo para todas las provincias, para poder descargar, un sistema de probation amplio, etcétera, etcétera. Y en materia de parte especial, como decía Matilde, se regulan las lesiones más intolerables a la humanidad, los delitos contra el orden económico, se tipifica las lesiones dolosas y culposas al feto, se toma el anteproyecto 2006 el homicidio piadoso, se despenaliza el consumo de drogas, aparte siguiendo fallos de la Corte Nacional, y se tipifican también lesiones intolerables a la privacidad. Para terminar, no se puede dar cuenta de toda la propuesta porque verdaderamente es muy amplia. Ustedes se dan cuenta que querer discutir esto por televisión en 5 minutos es una falta de responsabilidad absoluta. ¿Qué tiene que ver el Código Penal con la seguridad? Miren, como era de esperar, la reacción espasmódica de un sector de la prensa y de la política ha sido, esto es muy viejo, apelar al miedo al delito y a la idolatría de la pena para descalificar un trabajo serio, responsable, que fue llevado a cabo por los representantes de los partidos políticos de nuestro país. Porque esta comisión, siguiendo o parangonando cómo fue el proceso de reforma del 21, que fue anterior, con los dos conservadores, con los radicales, etc., lo que hizo fue superar una comisión no de profesores, de jueces, sino una comisión donde hubiera gente experta, pero que fuera designado por los partidos políticos. Por eso estuvo Gil Lavera por el radicalismo, Barbagelata por el socialismo, Arranián por el peronismo, estuvo Pinedo por Macri, propuesto por Macri, y la presidió el jurista más importante que tiene el país, sin ninguna duda, por lo menos en cuanto a reconocimiento internacional, no hay absolutamente ninguna duda, que es el profesor Raúl Zaffaroni. Claro, después se cortó uno que se abrió del espacio al que pertenecía y le quedó servido, porque dijo, los tengo a todos juntos, tengo todas las cabezas juntas, tengo el PRO, el radicalismo, el socialismo, el peronismo, yo estoy afuera, no tengo compromiso y trato con un eslogan de subir en las encuestas, y lo consiguió. Pero, ¿saben qué pasa? Que la esencia de la demagogia punitivista consiste siempre en algo muy simple, afirmar que si yo elevo las penas, baja el delito y todos nos sentimos más seguras. La premisa es falsa, no existe absolutamente ninguna evidencia empírica, histórica, que permita seriamente sostener que el aumento de penas alguna vez contribuyó a reducir los delitos. Pero ojo, cuidado, hay que estar advertido, porque lo que no es falso es la fuerza cultural que el argumento tiene. Nuestra sociedad, nuestros padres, nuestros amigos están convencidos, tienen fe en la pena. Algunos hacen de la pena una idolatría, y como toda patología religiosa termina generando fanáticos. Claro, si esto fuera así, nosotros no tendríamos más delitos, porque después de las reformas Bloomberg, a nuestro Código Penal solo le falta incorporar la pena de muerte y la tortura. Lo demás lo tiene todo. Lo demás lo tiene todo, no se puede poner más nada. Y de hecho, desde el año 1997 a la fecha, cuidado, porque también en contra de esta pseudo teoría construida mediáticamente de la puerta giratoria, la tasa de encarcelamiento en la Argentina más que se ha duplicado en 15 años. Esto es tremendo. De tener una tasa en el 97
de 68, 69, 70 presos cada 100.000 habitantes, pasamos a una tasa actual de cerca de 190, 200 presos cada 100.000 habitantes. O sea, no hay puerta giratoria. Los meten presos y quedan adentro, más allá de que en un caso puntual la prensa se ocupe de pasarlo todo el día porque una persona se la dejó en libertad. Y como la gente piensa que la pena es la prisión preventiva, la gente no es tonta, la gente piensa que la pena es la prisión preventiva porque es real. La justicia aplica como pena la prisión preventiva. Digo como pena cuando la persona es condenada, ¿no? Porque si la persona es absuelta, la verdad que funcionó como una medida de seguridad predelictual. Pero la gente que dice, ve que una persona encarcelada la escarcela, denuncia impunidad. ¿Por qué? Porque piensa que la pena es la prisión preventiva. Nadie calcula el costo penal de su conducta, nadie va con un código penal en la mano, ni el que comete un fraude millonario, ni el autor de un delito violento. Y seguramente ninguno de los que están en esta sala necesitan de un código penal para abstenerse de salir a tirar tiros a la calle. Ninguno de nosotros necesita un código penal. Es cierto que es una realidad necesaria, necesitamos tener una ley penal, necesitamos evitar la venganza privada, pero nosotros no necesitamos tener un artículo que diga que nos van a meter de 8 a 25 años en la cárcel si cometemos un homicidio. ¿Por qué? Porque hemos tenido un ámbito de contención familiar, un ámbito de socialización, hemos accedido a la educación, hemos podido tener un empleo y hemos podido construir una identidad. Y eso en una sociedad postindustrial es fundamental, porque precisamente este es uno de los grandes problemas que tenemos con la violencia de los sectores más desprotegidos. El Código Penal está muy lejos. Belin decía, no le toca un pelo al delincuente. Antes del el Código Penal no puede resolver los problemas reales de la inseguridad que tienen que ver primero con esclarecer los hechos. Y aquí tenemos un déficit operativo tremendo, porque no tenemos policía profesionalizada, que tiene que ver después con atrapar a los responsables. Y aquí tenemos otro déficit operativo, porque es muy difícil estar prófugo en la República Argentina, porque estar prófugo requiere mucha logística, salvo que uno cuente con connivencia de algún sector vinculado a la seguridad. Después tenemos que juntar evidencia para hacer un juicio que debe ser razonablemente en un tiempo corto, que permita colectar la evidencia respetando las garantías para poder sostener una acusación. Y de ninguno de estos problemas, que son los que están en terreno y tienen que ver con la seguridad, hay respuesta en el Código Penal, porque el Código Penal no se dedica a esto. El Código Penal está allá arriba y cuando lleguemos al final del juicio, un juez agarrará el libro y tratará de verificar si la conducta que se investigó coincide plenamente con la que describe el Código Penal y luego elegirá un poco de pena y le aplicará la pena. Nada tiene que ver el Código Penal. Normalmente cuando ocurre un homicidio uno llama a un sepulturero y a un fiscal penal o a un juez penal. El conflicto ya estalló. Para resolver el problema de la seguridad, pongo títulos, necesitamos pensar, además de políticas primarias, políticas específicas que tienen que ver primero con la necesidad de generar y de producir conocimiento e información sobre la violencia. La Argentina padece un tremendo problema de falta de diagnóstico. La política y las universidades no se han dedicado a invertir dinero en investigación empírica sobre la violencia. Acá se discute de violencia y delito por televisión con opinadores irresponsables que no saben absolutamente nada. E incluso, cuando quieren llamar a alguno calificado, llaman a un abogado. Y llaman a un abogado penalista. ¿Qué tiene que ver un abogado penalista con la seguridad si jamás en su vida tuvo formación en la Facultad de Derecho o en la Carrera de Derecho vinculada a esta problemática? Entonces habla un fiscal, un policía o un juez. ¿Qué cuentan su experiencia práctica? ¿Qué es la experiencia práctica responsable precisamente de todos los problemas que tenemos? Hay que producir conocimiento, hay que producir investigación empírica, porque la seguridad es un problema aparte que debe regionalizarse. Venado Tuerto tiene una tasa de homicidio que le envidian en Suiza. 2,5 cada 100.000 habitantes. Rafaela lo mismo. Venimos a Rosario y tenemos la ciudad con la tasa de homicidio histórica más alta de la República Argentina, histórica. Estamos en 23, 24 cada 100.000 habitantes el año pasado. Entonces, esto hay que estudiarlo. Segundo problema, la policía. Hay una deuda enorme de la democracia con la policía que ocupa un lugar central en esta problemática. Es necesario la reforma policial y es necesario asumir desde la política que a la seguridad pública la debe gestionar la política, nunca la debe gestionar la policía. Esto es una regla de manual. Siempre la debe gestionar la política. Y en tercer lugar, tenemos que modificar, y ya estoy terminando, los sistemas procesales. Nosotros hemos avanzado mucho en Santa Fe porque hay que advertir que modificar los sistemas procesales no implica cambiar los códigos,
para generar una variante funcional. Nada se va a conseguir si las reformas no atacan la base de sustento del sistema de organización judicial. De un sistema de organización judicial que fue pensado en el siglo XIX, que está estructurado para funcionar sin controles y con un esquema burocrático que da miedo. Si no se atacan las estructuras judiciales, si no se ataca la base de sustento del sistema de organización, a la burocracia le da lo mismo tener un código inquisitivo mixto o acusatorio. La burocracia funciona siempre igual. Y se come un código inquisitivo, uno mixto o uno acusatorio. Para terminar, les decía que tenemos un problema, que es que la gente tiene mucha fe en la pena, que la gente cree en la pena, y que verdaderamente esto nos dificulta generar estos debates sobre el Código Penal, porque uno siempre lleva las de perder. Viene un diputado y dice, van a quedar todos en libertad, esto quiere que todos los diputados salgan a la calle, y terminó el debate. ¿Pero por qué algo que ha fracasado tanto tiene tanto prestigio? Y bueno, tiene mucho prestigio porque la pena canaliza pulsiones de venganza que está en todos nosotros. Entonces, la pena, la respuesta represiva, tiene una alta eficacia política porque tiene una gran aceptación social. Y este es el problema, y esta es la disputa, y esto es lo que nos obliga a tener que buscar estrategias para ver cómo podemos dar respuesta a este nuevo embate, a este disparen contra el garantismo que se está planteando en estos momentos en la República Argentina, precisamente a partir de esta discusión. No nos equivoquemos, la eficacia política del discurso de masa no se explica por razones coyunturales. Se trata de un discurso que se mantiene inalterado desde la época de la Inquisición hasta estos días. Hace casi 200 años, un grande del derecho penal, el maestro Francisco Carrara, enseñaba que la insensata idea de que el derecho penal debe extirpar de la tierra todos los delitos lleva a la ciencia penal a la idolatría del terror y al pueblo a la fe en el verdugo, decía él, que es el verdadero curandero del derecho penal. Creo que como universitarios, como abogados, como magistrados, tenemos la obligación en estos momentos de poner al descubierto a los curanderos del presente que estamos viviendo. Muchas gracias.